A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy, como les habíamos anunciado la semana pasada, vamos a continuar con el tema de ansiedad. Es una revisión general de algunos de los trastornos de ansiedad. Habíamos dicho que son varios trastornos que tienen en común el síntoma principal de ansiedad. Habíamos hablado ya del trastorno de pánico la vez pasada y les mostramos un pequeño video que trataba de ilustrar los síntomas y las sensaciones que tiene un paciente que tiene una crisis de pánico. El día de hoy vamos a revisar el trastorno de ansiedad generalizada, que es probablemente uno de los más comunes, uno de los más frecuentes de encontrar, que muchas veces no se busca la ayuda que es la adecuada, o no se busca ayuda en general, más bien se sufre el trastorno y se lo vive en silencio. Sí, como buena parte de estos trastornos son ya en segunda o tercera intención, que son correctamente identificados y valorados, ¿no? Entonces eso, pues, creo que lo que vamos a hablar hoy de trastornos de ansiedad generalizada va a ilustrar gráficamente también justo ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Creo que vamos a través de un pequeño historia clínica, un caso clínico de los que se podría ser de ansiedad generalizada. Veamos qué dice. Veamos la primera diapositiva. Es un varón casado de 27 años que consulta porque sufre mareos, sudación en las palmas de las manos, palpitaciones y zumbidos desde hace más de 18 meses. También manifiesta sequedad de boca, garganta, periodos de extrema tensión muscular y una sensación constante nerviosa y alerta que solía interferir con todas sus actividades y capacidades, su capacidad de concentración. Había recibido esas sensaciones la mayor parte del tiempo durante los últimos 2 años y no se limitaban a periodos aislados, aunque siente desalentado por estos síntomas. Niega sentirse deprimido y afirma disfrutar en las reuniones de carácter familiar. Están narrándonos que sufre de ansiedad que se manifiesta por varios síntomas físicos, que son tensión muscular, sudoración de las manos, palpitaciones, en la mayor parte del tiempo en los últimos 2 años. En forma constante y al parecer sin motivo aparente. Y esto es en situaciones de que realmente no habría una explicación para esto, y además no le afectan anímicamente, es decir, él no tiene ninguna afectación de carácter depresivo, por ejemplo. Está deprimido, disfruta de las reuniones, etcétera, pero etcétera. Los motivos por los cuales está preocupado, nervioso, pues además no existen, no son suposiciones. El padre está muy bien, se ha recuperado de su infarto, no hay inconvenientes con su pareja, no hay riesgo de que se altere la relación, ni mucho menos. Pero él anticipa eso. Anticipa una preocupación de cosas que todavía no ocurren, pero ya están preocupando. Pero que podrían suceder. Ajá. Exacto. Esa sería una descripción típica de un paciente con ansiedad generalizada. Es un individuo que está sufriendo de ansiedad, tiene varios temas de los cuales le preocupan o está produciendo, son las fuentes de ansiedad, y lo hacen en forma crónica, es decir, 2 años con la misma sintomatología o con las mismas molestias o con las mismas preocupaciones. Es un tiempo bien largo, a diferencia, recuerden ustedes, en el trastorno de pánico, que en 2 semanas producía una enorme cantidad de síntomas y aterrorizaba a los pacientes que habían padecido una crisis de pánico y inmediatamente buscaban ayuda. Este tipo de pacientes pueden padecerlo
pues largos periodos de tiempo antes de buscar ayuda. Así es. Ahora en la diapositiva, en la parte final que no se pudo leer bien, les comentaba que el paciente ha empezado, a más de los síntomas que tenía, a presentar sensaciones de mareo, por lo cual había consultado a varios especialistas, neurólogo, otorrino, cardiólogo, justamente por este tipo de manifestaciones, que también un poco es la historia natural de este tipo de cuadros, ¿no? El que presentes se hagan valorar por diferentes especialistas que usualmente pues no enfocan directamente a estos cuadros, sino a patologías físicas o simplemente a ningún hallazgo objetivo. Uh-huh. Y justamente esa es una de las cosas que hace que estos pacientes tampoco busquen ayuda, porque ya le hicieron tal examen, ya le hicieron tal otro, a lo mejor periódicamente bajan los niveles de ansiedad porque se está haciendo los exámenes o se preocupa por los resultados de los exámenes, en fin, es decir, es una persona que vive preocupada todo el tiempo. Preocupada por preocuparse, Uh-huh. es decir, como quien dice, busca qué preocuparse. Este es un tipo de paciente ¿qué le podemos ofrecer? Controlar el cuadro, evidentemente, que sería lo ideal. Desde el punto de vista psicológico, este es un individuo que necesita apoyo psicológico, es un paciente que necesita tratamiento farmacológico, necesita modificar estilo de vida. ¿Qué es lo que sería? Yo creo que necesita todo lo que tú has mencionado y quizás algo más, pero yo creo que eso tiene que ir por etapas a mi criterio. Por ejemplo, yo creo que lo primero es controlar esa ansiedad. Ahora, hay que tomar en cuenta que estos casos pueden complicarse también con baja del estado anímico, en cuyo caso... Pero esa ya sería una complicación. Sería una complicación, en este claro. caso el paciente Este niega, no por ejemplo. No tiene bajo el ánimo. Entonces yo creo que lo que primero hay que hacer es tratar de controlar esa ansiedad, para lo cual los fármacos pueden ser muy eficaces, pero es un paciente que se va a beneficiar mucho de psicoterapia, ¿no? Para tratar justamente esta, ¿qué diríamos?, predisposición, forma de ver las cosas. Uh-huh. Cortando la ansiedad, por supuesto. Mucha gente te dirá, pues yo no quiero tomar pastillas para esto, yo he vivido con esto mucho tiempo, pero sí quisiera que me ayuden sin tomar pastillas. ¿Qué le podríamos ofrecer? Bueno, tratar de buscar formas adicionales de controlar la ansiedad, como por ejemplo ejercicio, relajación, yoga, ese tipo de cosas, un aprendizaje y una constancia en ese tipo de actividades también le puede favorecer y también puede ser positivo para el paciente, ¿no? Ahora, si es que eso no funciona, siempre tendremos la opción farmacológica, que tampoco va a ser a tiempo indefinido, sino transitoriamente, hasta inclusive combinar con estas otras técnicas que hemos mencionado y que se pueda estabilizar un poco más y pueda ser más asequible a una psicoterapia, porque en las condiciones que está a lo mejor no va a aprovechar mucho la terapia, ¿no? Claro, es un tipo de paciente que plantea algunas interrogantes, ¿no? ¿Le damos o no le damos fármacos de entrada? Intentamos primero que haga modificaciones en su estilo de vida, que mantenga unos horarios más adecuados de sueño y de ejercicio, que aprenda tal vez técnicas de relajación como el yoga, técnicas respiratorias. Hay actividades que podrían ayudarle a desarrollar un hobby, hacer un deporte, qué sé yo, ver desde el punto de vista social y desde el punto de vista psicológico cuáles serían las cosas que le podrían modificar esa actitud preocupona a tiempo completo y con la cual ha estado viviendo largo tiempo y termina buscando ayuda. Pero evidentemente tiene que explicarse al paciente y tiene que ser consciente de que esto no se le puede ofrecer resultados de un momento a otro. Entonces es un proceso que tendrá que seguirlo con constancia, con paciencia, y sí va a ir viendo resultados, pero paulatinamente, ¿no? Que a veces esa es una de las dificultades que enfrentamos con este tipo de pacientes, que pese a que tienen la sintomatología ya hace un largo tiempo, quieren una solución bastante más rápida, ¿no? Muchas veces van a consulta una ocasión y bueno, pero ¿qué hago? Y con esto es suficiente, con esto ya me voy a sentir bien. Y no es tan así, porque uno tiene que ir monitoreando y viendo esos avances en las sugerencias que se ha dado, ¿no? Ahora, la otra es, le damos medicación
ansiolítica, es decir, medicamentos que van a disminuir y a quitar la ansiedad. El riesgo de esos medicamentos va a ser de que son medicamentos adictivos, sobre todo en una persona que ha venido teniendo ansiedad durante un largo tiempo. Le damos un medicamento que mágicamente le quita la ansiedad, entonces esa persona dice: yo no quiero dejar este medicamento nunca más. Entonces lo que generalmente se debe hacer, o hacemos los psiquiatras, es, además de un medicamento ansiolítico que va a ayudar y que va a actuar rápidamente, le podemos incluir también un antidepresivo, generalmente en dosis bajas, que no son adictivos. Este es un punto importante, porque la gente muchas veces confunde los medicamentos. Los antidepresivos no son adictivos, no generan adicción. Esos medicamentos tampoco actúan inmediatamente, como las benzodiazepinas. Es decir, el hecho de que actúen rápidamente es que potencialmente los convierte en adictivos, porque el cerebro inmediatamente aprende que ese medicamento me quitó la ansiedad. Como el antidepresivo se demora 2 o 3 semanas para empezar a dar resultados, no hay una relación medicamento-baja de la ansiedad. Entonces no es adictivo. Y los tiempos de utilización, etcétera, etcétera. Entonces, una de las alternativas es usar conjuntamente, iniciar conjuntamente los dos medicamentos y en 2 o 3 semanas retirar el ansiolítico y dejarle con el antidepresivo durante un periodo largo de tiempo, en el cual además puede beneficiarse de psicoterapia, como decíamos. Exacto, pero por ejemplo esa es la parte a veces difícil en cuanto a que el paciente esté convencido de eso. Claro, como tú dices, mágicamente se quita la ansiedad y no quiere saber ya nada más. O sea, no, ya con esto me quedo, ¿para qué voy a hacer el resto? ¿Sabes cuando tenemos que trabajar en psicoeducación, ¿no? Directa con el paciente, en explicarle las características de su padecimiento, las características de los fármacos que estamos utilizando y qué es lo que estamos utilizando, con las recomendaciones de las guías de tratamiento en cuanto a tiempos? De esa manera se puede evitar cualquier complicación o el temor a que se transforme en un medicamento adictivo. Porque muchos pacientes sí nos manifiestan eso: no voy a poder dejarlo. Y eso, pues claro, sí es preocupante. Bien, conjuntamente con la parte medicamentosa, en unos pacientes, que esa es otra de las cosas que a veces es difícil tener un recetario general para todos, a todo el mundo mandarle a psicoterapia. Hay gente que se va a beneficiar de psicoterapia, hay gente que le gusta la psicoterapia, hay gente que no le gusta la psicoterapia y que de hecho no quieren ir a estar hablando de sus cosas con otras personas. Ya un gran favor terminado haciendo llegando al consultorio del psiquiatra probablemente, pero sí se pueden hacer. Alguien que tiene un padecimiento que es crónico, que dura años, que dura meses y meses y meses, sí se pueden hacer cambios a nivel conductual, es decir, ¿qué está haciendo ese individuo para disminuir sus niveles de ansiedad? Y a esto, nuevamente, repito, son ejercicio, técnicas de meditación, técnicas de relajación, actividades como hobbies, paseos, etcétera, etcétera, que se le recomienda al individuo que las integre a su vida diaria como parte de una especie de colchón protector para esa tendencia a la ansiedad que esta persona tiene. Claro, eso debería incorporarlo inmediatamente, conjunto casi con el tratamiento farmacológico, que podemos iniciarlo, pero también concientizando las ventajas que esto le va a dar. Pero claro, como tú dices, son pacientes que han mantenido muchas veces durante mucho tiempo ciertos patrones de conducta y que les puede resultar difíciles de cambiar, o les puede parecer que no es lo más pertinente, ¿no? Entonces, claro, el cambio en ese estilo de vida puede implicar cierta dificultad en las tareas que hace ese paciente, pero conforme va sintiéndose mejor, yo creo que se va dando más confianza en el estilo de tratamiento que uno va proponiendo. Ahora creo que podríamos empezar a revisar, para que se quede grabado, cuáles son los síntomas que estos pacientes presentan en su historia clínica. Entonces, a ver, veamos una diapositiva siguiente. Así.
Bueno, aquí tenemos algunos datos epidemiológicos en algunos sitios que nos están demostrando que evidentemente pues la ansiedad, estos son datos generales de los trastornos de ansiedad. Y ahí iremos tratando cada uno de ellos. El trastorno de ansiedad generalizada, pues 5.1 de prevalencia, es decir, una serie de casos nuevos que van a darse durante un año en cualquier grupo poblacional, ¿no? Veamos la siguiente. Estas sí son... Estas igual tenemos ciertos datos epidemiológicos de algunos sitios. Este dato es importante, miren, 50%, alrededor de los 50% de los enfermos que consultan con un consultorio psiquiátrico lo hacen por trastornos de ansiedad. Esto es algo que ya habíamos manifestado y que es lo que estamos viendo diariamente. La siguiente. Entonces, el que nos ha ocupado hoy, el trastorno de ansiedad generalizada, pásele. Aquí estamos. Estos pacientes se preocupan excesivamente por la familia, el trabajo, el dinero, la salud, etcétera. Montones de fuentes de preocupación. La preocupación es tal que interfiere con su capacidad de vivir la vida. La ansiedad es tal que puede avanzar hasta el punto de que se preocupan por preocuparse. Y como dice muy gráficamente la caricatura del gráfico, ¿no? ¿Qué hay en el plan de preocupaciones para hoy? Si me despierto y estoy pensando, ¿de qué me voy a preocupar el día de hoy? La siguiente diapositiva, pónganos, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo de desarrollar el trastorno de ansiedad generalizada? Que un miembro de la familia presente el trastorno de ansiedad generalizada. Esto puede implicar una especie de aprendizaje, de aprender a estar preocupado. Una exposición a largo plazo a abusos, a la pobreza, a la violencia, en fin, gente que tiene que estar en condiciones de ansiedad constante por la vida misma. Los niveles de baja autoestima aumentan el riesgo de ansiedad generalizada, una capacidad deficiente de enfrentar problemas y es más frecuente en mujeres. Como buena parte de los trastornos afectivos. La siguiente. Y aquí tenemos un listado enorme de síntomas, que todos están relacionados con la ansiedad. Físicamente, por ejemplo, tensión motora, hay una hipertonicidad de la musculatura y hay una inquietud psicomotora. Es decir, el paciente con ansiedad no puede estar quieto, muchas veces se para, se levanta, se acuesta. Una expectación ansiosa, ¿qué queremos decir con eso? Una presencia de preocupaciones irreales y excesivas, lo que habíamos mencionado ahí. Se preocupa de preocuparse. Muchas de las cosas por las cuales está preocupada no tienen un asidero real. Temor e incertidumbre respecto al futuro. ¿Qué me sucederá hoy? ¿Qué me pasará hoy? ¿De qué me preocuparé hoy? Siempre estando en esa expectación de que algo va a pasar. Eso les lleva a estar hipervigilantes y tener una hiperrespuesta a los estímulos, ¿no? Y lo que son más importantes, los síntomas físicos, cardiovasculares, digestivos, respiratorios, el sueño, que los vamos a ver en la siguiente más en detalle. Fácil. Bien, vamos a dejar esta diapositiva para verla después de un minuto de unos anuncios que tenemos para ustedes. No me digas que quieres ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejas de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me Oye, viste? yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste esto en el baño. Bienvenidos nuevamente. Vamos a revisar ahora grupo por grupo los síntomas que se presentan en el trastorno de ansiedad generalizada. El síndrome de hiperactivación del sistema nervioso autónomo
en los cuadros angustiosos. Esto del sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso que no es regulado por nuestra voluntad, es un sistema nervioso que actúa de acuerdo a las necesidades del organismo, la situación de la temperatura ambiente, la necesidad de aire, el hambre, etcétera, etcétera. Este es uno de los sistemas nerviosos que más fácilmente nos demuestra los niveles de ansiedad. Y los síntomas cardiovasculares de esta hiperactivación de este sistema es opresión en el pecho, palpitaciones, dolor precordial alrededor del corazón, hiperestesia, cualquier dolor incluso en la piel alrededor del pecho es uno de los síntomas, pulsaciones vasculares, taquicardias, arritmias. Esto en la parte de síntomas cardiovasculares. Hay también síntomas digestivos, diarrea tensional explosiva, por ejemplo, unos despeños diarreicos, de un momento a otro presenta diarrea la persona por tensión o por ansiedad. Alteraciones del apetito, sensaciones de sequedad en la boca, dolor o opresión epigástrica, dolores abdominales de tipo cólico, etc. Como se ve aquí hay una serie de síntomas de ansiedad. En uno de los programas anteriores que iniciábamos esta serie, pues habíamos mencionado que hay como 30 síntomas de ansiedad que pueden presentarse, ¿no? Aquí los estamos viendo muy claramente Por grupos de órganos. Tenemos otra diapositiva de esto. Y hay otros síntomas de los mismos. Tú. En el aparato respiratorio, por ejemplo, disnea, taquipnea, o sea, de respiraciones muy rápidas, dificultad respiratoria, que la respiración se vuelve irregular y la opresión del pecho, el paciente nos dice no puedo respirar, me aplasta el pecho y como que no puedo respirar. Y el sueño, que es una de las quejas muy frecuentes, con un sueño liviano, sobresaltado, que puede contener pesadillas o ensoñaciones de contenido angustioso. Y lo más común, el insomnio de conciliación, es decir, el paciente se acuesta y se le hace muy difícil el conciliar el sueño. Hay otros síntomas secundarios, no por eso menos importantes, como las manos frías, sudorosas, sensación de inestabilidad y mareo, amortiguamientos, poliacuria, o sea, orinar con frecuencia, sensación de nudo en la garganta, enrojecimiento o palidez de la cara, sensación de fatiga, inclusive que puede llegar a ciertas sensaciones de desmayo, ¿no? Dependiendo de la intensidad de los cuadros. La siguiente. ¿Cuáles son las condiciones de comorbilidad? ¿Con qué otras cosas se presenta la ansiedad generalizada? Alrededor del 74.6% de pacientes con trastorno de ansiedad generalizada tienen un trastorno psiquiátrico en comorbilidad, es decir, al mismo tiempo. Los más frecuentes son el trastorno depresivo mayor, la fobia social, esta fobia, el miedo a hablar en público, por ejemplo, fobias específicas, fobias, por ejemplo, a los ratones, esa es una fobia específica, por ejemplo, el trastorno de pánico, el abuso de alcohol. Muchos de estos pacientes de ansiedad generalizada descubren que si se toman unos traguitos baja mucho de su tensión muscular, disminuyen algunas de las molestias de la ansiedad, pero el remedio es peor que la enfermedad, porque para obtener los mismos resultados tienen que ir incrementando las dosis de alcohol y terminan con un problema de alcoholismo. Abuso de drogas es otro de los comorbilidades. La distimia, que es una depresión crónica pero leve, que es muy frecuentemente asociada a la ansiedad generalizada, y el trastorno obsesivo compulsivo, que es una de las formas de ansiedad que lograremos revisar en este periodo que vamos a hacer sobre ansiedad. Al siguiente, pásenos, doctor. Un poco con qué entidades podemos hacer un diagnóstico diferencial, o sea, qué otras entidades se pueden confundir. En primer lugar, evidentemente con otros trastornos de ansiedad, pero hay que ver que muchos de estos casos no se presentan aislados. Pueden haber pacientes que tengan manifestaciones de varias de los trastornos de ansiedad. La depresión, que más que diagnóstico diferencial, yo a veces diría que en caso de ansiedad generalizada puede ser una complicación. Muchos pacientes pues como que avanzan hacia una depresión. La distimia, que ya hemos mencionado como comorbilidad, y el abuso de sustancias. También las enfermedades médicas pueden evidentemente dar ansiedad.
cuando le diagnostican tal o cual cosa, pues una persona se pone ansiosa, inclusive a veces por cosas que no tienen mucha trascendencia. Entre esas yo pondría sobresale, por ejemplo, el hipertiroidismo. Sí. El aumento de las hormonas tiroideas que se producen en el hipertiroidismo produce ansiedad, produce un estado de nerviosismo y muchas personas pues lo que necesitan es tratarse su problema de tiroides. Y hay que tomar en cuenta que en nuestro medio es bastante frecuente la patología tiroidea, es algo que siempre debemos buscar en los pacientes ansiosos. Aunque buena parte de las veces ya vienen estudiados y nos traen ya exámenes y resultados es normales. más bien raro sería que un paciente Claro, es que nuestro no venga, no tenga que no ya... le hayan hecho hormonas tiroides, así es. ¿Tenemos algo más? Ahora, lo que habíamos ya mencionado al inicio de este programa, en función del tratamiento tenemos varios abordajes, varios elementos que tenemos que hacer. El primero que hemos puesto en consideración y que es importantísimo es la psicoeducación. Explicarle al paciente de qué se trata, qué es lo que puede esperar de un tratamiento, qué es las complicaciones que puede tener con los medicamentos que podríamos usar, si es que usamos medicamentos, y inducirle al paciente a hacer cambios o modificaciones en su estilo de vida para que desarrolle conductas saludables que le ayuden a disminuir los niveles de ansiedad. Fármacos como los que habíamos mencionado, algunos que actúan muy rápidamente como las benzodiazepinas, quizás con menor efecto la buspirona o los bloqueadores beta, y en buena parte de las veces utilizamos antidepresivos conjuntamente con benzodiazepinas hasta que se controle paulatinamente los síntomas de ansiedad y más que nada dando tiempo a que el antidepresivo que ya hemos mencionado demore en actuar, pues esté ya con un efecto positivo y ahí podemos suspender eso. Y lo que habíamos mencionado para las psicoterapias, en algunas de sus variedades, como la terapia cognitiva conductual, las reestructuraciones cognitivas y las técnicas de relajación que ya habíamos mencionado, el yoga, relajación y alguna otra que está fuera de cuadro. Esto de terapia cognitiva conductual y reestructuración cognitiva no es otra cosa de que aprender a manejar con los pensamientos de preocupación que tienen estos pacientes, porque se necesita que el paciente aprenda a manejar, reestructurar su cognición para que maneje adecuadamente y enfrente con la realidad y no con la fantasía de las cosas que podrían pasar, con las cosas que realmente están pasando. Entonces, la terapia cognitiva conductual y la reestructuración cognitiva se trata de eso y lo hacen muy bien los psicólogos que manejan este tipo de terapias. Bueno, con eso hemos concluido el día de hoy el trastorno de ansiedad generalizada y les esperamos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.